Panorama turístico de Paraguay, Iguazú, Chaco, Jesuíticas y el Pantanal que el mundo no conoce. Paraguay es el secreto mejor guardado del corazón de Sudamérica. Rodeado de gigantes turísticos, Brasil al este, Argentina al sur, Bolivia al noroeste, el país lleva décadas siendo sobrevolado por viajeros que no saben lo que se pierden. Eso cambia en cuanto uno pone un pie en su territorio, el silencio del Chaco al amanecer, el rugido del río Iguazú sin multitudes, las piedras labradas de las misiones jesuíticas a contraluz del sol de la tarde, o las mariposas azules del Pantanal que nadie te mencionó. Esta guía es un panorama honesto de los 4 destinos que cualquier viajero curioso debería conocer. El lado paraguayo de las cataratas del Iguazú, sin colas, sin ruido. Cuando los turistas piensan en las cataratas del Iguazú, piensan en Brasil o Argentina. Pocos saben que Paraguay comparte el sistema hídrico del Iguazú a través del Parque Nacional Iguazú, PY, aunque las cataratas propiamente dichas quedan en suelo argentino-brasileño. Lo que Paraguay se ofrece es acceso al corredor biológico del río Iguazú desde su margen izquierda, la posibilidad de llegar en barco desde Ciudad del Este, a solo 20 minutos en catamarán, y una experiencia radicalmente diferente a la masificada pasarela del lado brasileño, que recibe más de 1,5 millones de visitantes por año. Desde Ciudad del Este, a 327 kilómetros de Asunción por la Ruta 7, unas 4,5 horas en auto, el viajero puede cruzar el Puente de la Amistad hacia Foz do Iguazú en Brasil o el Puente Tancredo Neves hacia Puerto Iguazú en Argentina, y regresar el mismo día. La ventaja de hacer base en Paraguay: los precios en Ciudad del Este son hasta un 40% menores que en Foz do Iguazú para alojamiento y gastronomía, y la ciudad en sí es un fascinante mercado cosmopolita con presencia árabe, china, libanesa y coreana. Distancia desde Asunción: 327 kilómetros por Ruta 7, 4-5 horas. Mejor época: mayo a septiembre, menos lluvia, caudal estable. Alojamiento base: hoteles en Ciudad del Este desde $35 por noche. El Gran Chaco, la última frontera salvaje de Sudamérica. El Gran Chaco Boreal paraguayo ocupa el 60% del territorio nacional y es, junto con la Amazonía, uno de los ecosistemas más extensos y menos explorados del planeta. Aquí viven las últimas comunidades indígenas con contacto reducido, ayoreos, nivaclés, manjuis, angaités, y se registra la mayor diversidad de mamíferos del continente: jaguar, puma, tapir, oso hormiguero gigante, pecarí del Chaco y el rarísimo guanaco del Chaco. La puerta de entrada es Filadelfia, capital del departamento Boquerón, a 467 kilómetros de Asunción por la ruta Transchaco. La ciudad fue fundada por menonitas rusos en 1930 y mantiene una cultura única: carteles en platteuts, cooperativas ganaderas con las mejores carnes del país y museos que documentan la colonización. Desde Filadelfia salen excursiones a estancias ecológicas como Estancia La Golondrina, fauna nativa, safaris nocturnos, y al Parque Nacional Defensores del Chaco, el más grande de Paraguay con 780.000 hectáreas. Más al norte, Bahía Negra en el extremo del departamento Alto Paraguay es la puerta al Pantanal paraguayo, ver sección siguiente. Para llegar, la opción más práctica es un vuelo doméstico desde Asunción. Aerolíneas Paraguayas, APG, opera rutas hacia Fuerte Olimpo y Bahía Negra con avionetas de 9 a 14 plazas, con tarifas desde $80 ida. Filadelfia desde Asunción, 467 kilómetros por ruta Transchaco, 5 horas. Temperatura: hasta 45 grados centígrados en enero, junio-agosto, ideal para fauna. Comunidades indígenas: visita solo con guía acreditado y permiso previo. La ruta jesuítica: patrimonio de la humanidad entre la selva. Entre 1588 y 1767, los jesuitas construyeron en el sur de Sudamérica una red de 30 reducciones indígenas que combinaban arquitectura barroca, música polifónica y gobierno autónomo guaraní. Cuando la Compañía de Jesús fue expulsada, muchas misiones quedaron abandonadas y la selva las cubrió. Hoy, 2 de esas misiones en Paraguay son Patrimonio de la Humanidad, UNESCO desde 1993: Trinidad y Jesús de Tabarangué. Trinidad, departamento de Itapúa, es la misión mejor conservada. Su iglesia mayor, construida entre 1706 y 1760, muestra frisos de ángeles músicos tallados en piedra rojiza. La acústica del sitio es tal que en 2012 fue escenario del rodaje de la película documental Sounds of the Missions.
Se encuentra a 28 kilómetros de Encarnación, la capital departamental, que a su vez está a 370 kilómetros de Asunción por la ruta 1, 4-5 horas. Jesús de Tabarangué, a solo 12 kilómetros de Trinidad, es menos visitada pero igualmente impresionante. Su fachada barroca inconclusa, la expulsión de los jesuitas la dejó a medio terminar. Tiene una monumentalidad excepcional. El circuito completo incluye también las misiones argentinas de San Ignacio Miní, 1 hora desde Encarnación cruzando el río, y las brasileñas de São Miguel das Missões, creando un recorrido binacional que muchos viajeros hacen en 3 a 4 días con base en Encarnación o Posadas, Argentina. Horarios Trinidad y Jesús, 7:00-19:00 todos los días. Entrada, PYG 10.000, USD 1,3, por sitio para extranjeros. Luz mágica, amanecer y hora dorada son los momentos ideales para fotografiar. El Pantanal paraguayo, Bahía Negra y el Alto Paraguay. El Pantanal es el mayor humedal tropical del planeta, con 150.000 kilómetros cuadrados distribuidos entre Brasil, Bolivia y Paraguay. La porción paraguaya, en el departamento Alto Paraguay, con centro en Bahía Negra y Fuerte Olimpo, es la menos conocida y quizás la más prístina. Aquí no hay infraestructura turística masiva, lo que hay son palometas, pirañas, yacarés negros, capibaras, caimanes y una densidad de aves acuáticas que rivaliza con cualquier reserva del planeta. Bahía Negra, coordenadas aproximadas, 20 grados 13 S 58 grados 09 W, solo es accesible por avión o por barco remontando el río Paraguay desde Concepción. Un viaje de 2 a 3 días que es en sí mismo una experiencia etnográfica. La fauna en los meses de sequía, julio-octubre, se concentra en los bordes de los cañadones, facilitando avistamientos de tapires y carpinchos desde balsas o desde la orilla. Para quienes tienen menos tiempo, Concepción, departamento homónimo, 322 kilómetros al norte de Asunción, es el punto de partida accesible, city break de arquitectura colonial, mercado fluvial y acceso a la transición entre selva y humedal. Desde allí se contratan excursiones de 1 a 2 días hacia los humedales del norte. Bahía Negra en vuelo, 1,5 H desde Asunción en vuelo charter, USD 120 a 200 ida. Mejor época, julio-octubre, sequía, máxima concentración de fauna. Guías locales certificados, Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, mantiene un registro actualizado. 3 joyas menores que completan el mapa, Areguá, Lago Ipacaraí y Humberto. Areguá, a solo 30 kilómetros de Asunción por la Ruta 2, es el pueblo artesanal más pintoresco del Paraguay central. Casas coloniales de tejado rojo, talleres de cerámica, frutillas en temporada, junio-agosto, y el lago Ipacaraí al fondo. El lago, de 24 kilómetros de largo y entre 5 y 10 metros de profundidad, fue durante décadas el balneario favorito de los asuncenos y, aunque su agua no es apta para baño desde los años 80 por contaminación, el paisaje y la gastronomía de sus bordes, surubí a la parrilla, chipamboca, siguen siendo un plan perfecto para un día. San Bernardino, sobre la margen este del mismo lago, es el resort veraniego de la clase media paraguaya y alberga los mejores bares y restaurantes de la zona en temporada, noviembre-marzo. Contrata una lancha desde el embarcadero central para cruzar el lago en 15 minutos. Finalmente, Humberto Rivarola, departamento Canindeyú, al noreste, es un destino emergente para ecoturismo selvático, reservas privadas con tapires, monos y aves tropicales a menos de 200 kilómetros de Ciudad del Este. Su nombre es poco conocido fuera de los circuitos de birding, pero está ganando presencia en plataformas de turismo de naturaleza. ¿Querés organizar